Modificaciones fundamentales. El tema que se divulgó, que se difundió a partir de que entregaron el pasado dictamen, establece otras cosas muy distintas en varios transitorios. Y yo quisiera pedirle, Presidenta, en primer lugar, que se dé a conocer que hay un dictamen distinto del publicado, porque en este dictamen hay cosas muy graves, como por ejemplo que se agregan las concesiones a la lista de contratos al ponerle un término y que se crean, que Pemex y CFE tendrán 2 años de vida para convertirse en empresas productivas, que con cargo a la nación se podrá hacer toda la industria petrolera que se supone que van a privatizar, que están justificando también que aumenta de 60 a 90 días la justificación de Pemex para convertirse en una empresa eficiente, pone un porcentaje de contenido nacional que deberán de tener las empresas exportadoras o productoras, cambia, y me parece muy importante subrayar, el tema del transitorio 11º, donde dice que el Congreso de la Unión va a apartar recursos para regular las contrataciones para que los particulares, por cuenta de la nación, lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación, ampliación, etcétera, del sector eléctrico, o sea, que con recursos públicos, pero con ganancias privadas. Se establece un fondo mexicano para el petróleo que cambia de nombre, pero también cambia de destinos. Habíamos, en el dictamen anterior, este fondo iba a servir para el ahorro de largo plazo, para pagar la deuda y para contingencias de las finanzas públicas. Y ahora están poniendo muchas cosas que pueden divulgarse en los medios, de que, por ejemplo, va a haber pensiones, de aquí se va a formar las pensiones para los adultos mayores y otras. Y la manera que está redactada, este fondo establece una prelación. Primero se pagarán los contratos, pues no que los contratos ahora van a ser para que entre la inversión privada. ¿Por qué tenemos que pagar de la renta petrolera los contratos? Segundo, en la senadora, ¿me permite, por favor? El ahorro de largo plazo, pero además establece que va a ser con un fondo, con instrumentos financieros, o sea, va a tener. Senadora, ¿me permite una observación sobre su intervención? Un fondo de extracción para los hidrocarburos y dentro de ello se establece que la tesorería va a mandar recursos, va a recibir recursos de una serie de derechos, que es un régimen fiscal igualmente confiscatorio. Permítame un minuto, senadora, con todo respeto, la estamos escuchando. Decir, porque es sumamente grave. Aquí se está afirmando que como remanente, el remanente del remanente, porque son 3 y no me está dando el tiempo, pero el remanente, las obras de este fondo se van a destinar a el Fondo de Pensión Universal, a las energías renovables, a las inversiones de infraestructura para el desarrollo nacional y un aumento al saldo de este saldo para las universidades, sí y solo si no reduzcan el ahorro de largo plazo y los instrumentos financieros en un porcentaje de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. O sea, todos estos cambios son otro dictamen. Entonces, no solo teníamos un dictamen que nos hicieron leer a marchas forzadas, 300 cuartillas, sin dormir, para que ahora nos salgan con que es otro el dictamen. Esto es falta de seriedad, esto es una falta al reglamento del Senado y esto es un engaño imperdonable de cómo están dejando pasar la reforma energética a escondidas, con trampas, violando la Constitución y los reglamentos. No deberíamos de estar aceptando. Gracias, senadora. Cosas. Es otro el dictamen. Gracias, senadora. Es otro el dictamen. Está circulando en los medios de comunicación que hoy en la madrugada
hubo la presencia de las mineras canadienses haciendo una presión enorme para modificar el octavo transitorio. Y en el octavo transitorio del dictamen que todos conocimos, no se valía que el gas pasara también a las mineras. Y ahora a las mineras canadienses que tienen el 95% de nuestro oro, la plata, y que no pagan casi nada, ahora también les van a dar el gas en una doble negociación en los contratos. Esto es algo muy grave, pero déjeme decirle de procedimiento. Para que yo hubiera podido modificar el octavo transitorio, por ejemplo, se debió haber reservado. Los únicos que reservamos artículos transitorios fue el PRD, no para su modificación, sino para su derogación, para que quedara como está hoy en la Constitución. Quien modifica, ¿cómo se puede modificar un transitorio si el PAN o el PRI o el Verde no se reservaron transitorios? No se lo reservaron porque nos separó el debate en el artículo 27, solo se analizó el 25 y el 27, el 28 no se ha analizado, ya explicaron que el empate y esas cosas, pero los transitorios, ni el PRI, ni el PAN, ni el Verde reservaron ni uno solo. ¿Cómo pueden estar modificados los transitorios si nadie los reservó con esa redacción ni con esa propuesta? Esto es una clara y franca violación al reglamento. Gracias, señor presidente. Bueno, yo agradezco la elocuente y pormenorizada intervención del senador Preciado, pero ese no es el tema. No estamos discutiendo si se votó o no por parte de ustedes esto al inicio de la sesión. Lo que estamos discutiendo es que no tienen facultades y competencias los presidentes de las comisiones para hacer modificaciones sobre artículos que ya se dictaminaron y no hubo reserva en las comisiones unidas, y mucho menos para sustituir el trabajo de las comisiones y hacer modificaciones de fondo del dictamen. Ese es el asunto a discusión. De nada nos sirve que lo quieran volver a votar ahorita y lo ratifiquen si lo que están haciendo es una violación y extralimitación de las facultades de los presidentes de las mesas directivas de las comisiones unidas, donde no se consideró ni a los demás integrantes de las mesas directivas y mucho menos a las comisiones unidas.